Buen día, profesora, buen día, compañeros. Hoy les vengo a hablar sobre los derechos de autor. En esta exposición vamos a tocar temas tales como la competencia desleal, la propiedad intelectual, la propiedad industrial, la marca, la patente, la enseña, símbolos y delitos contra los derechos de autor. En esta exposición, además de hablar sobre los temas ya previamente mencionados, se discutirá sobre el rol de las entidades colombianas encargadas de supervisar y proteger estos derechos, como lo son la Superintendencia de Industria y Comercio, la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Además, presentar ejemplos prácticos y una pequeña reflexión sobre los desafíos y problemas que se enfrenta la aplicación de estas normativas en un entorno como lo es globalizado y digital. La competencia desleal. La competencia desleal se refiere a aquellas prácticas comerciales que no siguen los principios de buena fe y honestidad en el mercado, buscando obtener una ventaja injusta sobre otros competidores. Ejemplos de competencia desleal incluyen el uso de publicidad engañosa, la imitación de productos o la explotación de secretos comerciales sin autorización. Estas acciones afectan la libre competencia y pueden perjudicar tanto a consumidores como a empresas competidoras. Un ejemplo de esto es cuando una empresa lanza un producto con un nombre y diseño similar al de otro competidor, engañando así a los consumidores y aprovechando la reputación de una marca ya previamente establecida, lo cual esto se considera como una competencia desleal. La propiedad intelectual es un conjunto de derechos exclusivos que se otorgan sobre creaciones del intelecto humano, como obras literarias, artísticas, invenciones y marcas. Los derechos de la propiedad intelectual están divididos en derechos de autor y propiedad industrial. Su objetivo es proteger las creaciones, incentivando así la innovación, haciendo que los creadores reciban los beneficios por sus trabajos. Un ejemplo de esto es cuando un autor de un libro tiene el derecho exclusivo de reproducir su obra y autorizar para que otros la puedan usar. La propiedad industrial se refiere a la protección de creaciones relacionadas con el mercado, como lo son las invenciones, las patentes, las marcas, los modelos industriales y diseños comerciales. Los derechos en propiedad industrial buscan garantizar a los creadores la exclusividad sobre sus productos y sus servicios. Una empresa de coches inventa un nuevo tipo de motor. Este puede obtener una patente para impedir que otros fabriquen o vendan el mismo producto sin su autorización. La marca. La marca es un signo distintivo utilizado por las empresas para identificar sus productos o servicios y diferenciarlos de la demás competencia. Las marcas pueden ser palabras, logotipos, imágenes o sonidos y su protección se otorga para evitar que terceros la utilicen de manera indebida. Un ejemplo de esto es el logo de una empresa de tecnología como lo es Apple. Es una marca ya registrada y si otra empresa utiliza un logo similar para productos electrónicos, estaría infringiendo los derechos de la marca. La patente. Una patente es un derecho exclusivo que otorga el Estado a una empresa o una persona sobre una invención. Este derecho permite que el titular de la patente controle la fabricación, uso y venta de la invención durante un periodo determinado. Este periodo generalmente suele ser 20 años. La patente asegura que la invención no puede ser copiada sin su autorización durante ese tiempo. Un ejemplo de esto es cuando un medicamento desarrollado por una farmacéutica
puede ser patentado, lo que significa que solamente esa empresa podrá fabricarlo y comercializarlo durante esos 20 años. La enseña es el derecho de autor, tiene como función proteger las obras creativas, ya sean de literatura, de arte, de música o cualquier otra manifestación cultural. Este derecho permite al autor decidir cómo y cuándo su obra será distribuida, reproducida y utilizada. La enseñanza sobre el derecho de autor busca educar sobre su importancia para los creadores y el impacto que éste genera negativo de las infracciones en su ejercicio. Un ejemplo de esto es cuando un escritor crea una novela, este escritor tiene el derecho exclusivo de venderla y reproducirla. Si alguien la llega a distribuir sin su permiso, está violando el derecho de autor. Los símbolos y delitos contra los derechos de autor. Existen símbolos que indican que una obra está protegida por derechos de autor, como lo es el símbolo de la C, TM y R. La C significa copyright, TM significa trademark y la R significa marca registrada. Estos se utilizan para indicar la protección legal de una obra. Los delitos contra los derechos de autor incluyen la reproducción no autorizada de una obra, la distribución ilegal de copias y la modificación de la obra sin el consentimiento previo del autor. En Colombia, las entidades encargadas de la vigilancia de la propiedad intelectual y los derechos de autor son la Superintendencia de Industria y Comercio y la Dirección Nacional de Derechos de Autor. La Superintendencia de Industria y Comercio supervisa las prácticas comerciales, incluyendo la competencia desleal y la protección de marcas y patentes. La Dirección Nacional de Derechos de Autor, por su parte, se encarga de la gestión de derechos de autor y su protección en el país. Un ejemplo de estos es si una empresa utiliza una marca registrada de otra sin su autorización, la Superintendencia de Industria y Comercio puede iniciar un proceso de sanción. Una pequeña reflexión de esto es que en la aplicación de la propiedad intelectual y los derechos relacionados, uno de los principales problemas es la falta de conocimiento y conciencia por parte de los creadores y los empresarios sobre la importancia de proteger sus obras y sus marcas. Las infracciones son tan comunes debido a la facilidad con la que se pueden reproducir y distribuir contenidos, especialmente en el entorno digital. Por otro lado, la burocracia en el proceso de registro y las dificultades para hacer valer el derecho en casos internacionales sigue siendo un desafío aún mayor. Por esto es fundamental fortalecer la educación sobre los derechos de propiedad intelectual, fomentando una cultura de respeto hacia la innovación y la creatividad de los demás. Si bien las leyes de propiedad intelectual son esenciales, deben ir acompañadas de mecanismos más ágiles y eficaces para la protección de los derechos de autor y las empresas, especialmente en un contexto digital y globalizado en el cual es muy difícil y crea un gran desafío para esto. Para concluir, la propiedad intelectual es un pilar fundamental para el desarrollo de la innovación y la creatividad en la economía. Es crucial que los derechos sean protegidos adecuadamente para asegurar que los autores y las empresas puedan beneficiarse de sus esfuerzos y recursos. La colaboración de las entidades reguladoras como la Superintendencia de Industria y Comercio y la Dirección Nacional de Derechos de Autor son esenciales para garantizar un entorno competitivo y justo, mientras que la educación sobre estos derechos ayuda a prevenir las infracciones y fortalecer la cultura del respeto hacia la propiedad intelectual. Para finalizar, quería agregar una frase de Albert Einstein que dice: "La propiedad intelectual es el motor del progreso humano". También quería compartir con ustedes
las fuentes bibliográficas y cibergráficas de donde saqué toda la información para mi exposición. Por último, quería darle las gracias a la profesora y a mis compañeros por escucharme y prestarme la atención en esta exposición. Muchas gracias a todos y que tengan un buen día.